clase, hoy voy a hablar de la segunda parábola que el Señor habló después de la parábola del sembrador, y fue del trigo y la cizaña. El Señor le explica muy bien en ese mismo capítulo, pero yo quiero ampliarla un poco, no porque sepa más que Jesús, Dios guarde, amén, sino porque creo que los escritores del evangelio lo sintetizaron lo mejor que pudieron. Recuerden, ellos tampoco entendían, amén. Yo creo que una vez que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y empezaron a recordar las palabras que Jesús les había dicho, eureka, entendieron. Dice allí, ok, antes de iniciar con este tema debemos comprender que cada parábola está ligada a una labor que debemos de realizar perfectamente bien a fin de que el resultado sea el óptimo. Dos, además debemos de notar que en cada una de ellas hay quítelo. En cada una de ellas se explica una debilidad de la que debemos cuidarnos. Mateo capítulo 13, verso 24 en adelante, dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad que crezcan juntas la una y la otra hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mis graneros. Número 1. La mejor semilla, ahí en su aplicación yo le pongo un término que es en el que está escrito en el original: kalon esperma. Kalon esperma significa la mejor de la mejor semilla. No la mejor, el top. Amén. No dentro de las mejores, no, la superior por encima de cualquier otra. No había una mejor semilla que con la que este hombre sembró su campo. Amén. Esto es importante. Entonces ahí le pongo: el mismo Señor explica la parábola. Él mismo es el sembrador, el mundo es el campo. La semilla era la mejor de la mejor, recordando lo que significa semilla en el original. Este sembrador estaba implantando su propia genética, su propio simiente, su propio linaje. Y es por ello que dice que la buena semilla son los hijos del reino. Amén. ¿Se acuerda? La palabra semilla viene de esperma, que significa linaje. Este hombre no estaba poniendo cualquier semilla. Oiga esto: solo se puede recoger solo se puede recoger fruto según el género de la semilla. Vuélvase a la persona que está a su lado y dígale: el género de tu semilla determina tu fruto. Dígaselo. Aleluya. Amén. ¿Hay alguien ahí? Por eso usted siembra un árbol de aguacates y no está esperando naranjas. ¿A que sí? Usted no siembra un árbol de jocotes esperando a que salgan uvas. Amén. Toda semilla produce su fruto. Y este hombre sembró una buena semilla. ¿Cuál? Su propia semilla. Porque dice la Biblia, cuando el Señor explica esta parábola, dice: la buena semilla son los hijos del reino. ¿Quién vio Tinkerbell aquí? A ver, ¿quién vio Tinkerbell? A ver, están muy grandes, amados, para eso, pero bueno, está bien. ¿Qué cuento? ¿Qué cuento? Es que tenemos niños, dice. Los niños se durmieron y ellos así, que tremendo. Ok, perdóneme que use esta alegoría, pero escuche esto. Vieron que
ladita salía como de una semillita que era una lágrima, ¿verdad? Ok. Y esa lagrimita se iba y caía y se sembraba. Me siento como explicándole a un niño una clase de sexualidad. Y esa semillita se va volando. ¿No? Y se deposita en un repollito, cuyo repollito trae la cigüeña de París. No. Oiga esto. Ok. Oiga esto, cuando este hombre siembra la semilla, si esta semilla produce hijos, entonces no sembró una semilla esperando una verdura o una fruta. Sembró una semilla que producía gente. Por lo que entendemos que esta semilla no era una semilla cualquiera, era su propia semilla produciendo un linaje. ¿Ok? Sigue diciendo allí. Y allí mismo explica lo concerniente a la cizaña. El sembrador de la mala semilla fue el enemigo, o sea, el diablo. Esa mala semilla produjo hijos que son cizaña. Y explica lo que sucederá con el trigo y con la cizaña. Al final de los tiempos vendrá la siega para separar unos del otro. La cizaña, que son quienes sirven de tropiezo, hacen iniquidad, serán echados en un horno de fuego donde será el lloro y el crujir de dientes. Y los justos resplandecerán como el sol en el reino de Dios el Padre. Lo dice Jesús, no lo digo yo. ¿Está bien? No salga diciendo que bárbaro el hermano, ahora sí lo que quería era riarme. No, a ver, unos versos más abajo Jesús es el que explica esta parábola. Y él dice que las cizañas son los hijos que sembró el enemigo. Ahora, si Dios tiene el poder de sembrar una semilla que produce gente que son hijos del reino y del Padre, también el diablo tiene el poder de sembrar su semilla, que son cizaña, gente que no logra entrar en el reino de Dios, o que constantemente parece, y ahorita vamos a hablar de esto, parecen, están entre nosotros inclusive, pero no logran dar el mismo fruto del reino. Acuérdese, Jesús dijo: déjenlos que crezcan juntos. Como dice Marielitos: oh Margot. Oiga esto. Le entrego la primera verdad espiritual de esta tarde. Cuando nacimos de nuevo, no lo hicimos producto de cualquier semilla. Fuimos engendrados con la mejor semilla, esto es, de su propia simiente. San Juan capítulo 1 versos 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo primero que usted y yo tenemos que entender es que este reino ha sido sembrado. Este mundo fue sembrado con una semilla divina, pero también fue sembrado con una semilla diabólica. Amén. Y que nosotros, los que hemos recibido el mensaje de Dios, tenemos que tener muchísimo cuidado en varios aspectos que vamos a ver más adelante. Número uno, ahora viene la debilidad de esta parábola. ¿Quién sembró la semilla? No, que no te costaba. No, es una broma, estoy vacilando. A ver, no, es una broma, estoy molestando. Solo me quedé con el clavo porque a mí sí me costó mucho en la escuela, gloria a Dios. Pero ahora me saco un 100 y viera todo lo que he estudiado, gloria a Dios. Oiga, estoy hecho un as en estudios, matemáticas, ciencias. Que perdonen los del extranjero, pero qué madre, bueno, gloria a Dios. Oiga, ¿quién sembró la semilla? ¿Quién? Vamos, sin miedo, lo más que puede pasar es que se equivoca. El sembrador. ¿Quién es el sembrador? A ver, la parábola no ha terminado. Jesús dijo que el sembrador salió a sembrar la buena semilla. ¿Quién es el sembrador? Cristo. Amén.
Ahora, dice que este sembrador termina de sembrar. Mire, en la parábola del sembrador nos está explicando toda la labor que hizo el sembrador, tratando de sembrar, y solo la cuarta parte de lo que habló cayó en buena semilla. Pero ahora ya no nos está hablando del trabajo del sembrador, sino que ahora nos está hablando del trabajo de quienes se quedaron a cargo de lo que él sembró. Y aquí es donde está la debilidad de esta parábola. Dice que los que quedaron a cargo después de que él sembró se sentaron a descansar porque lo vieron todo listo y se durmieron. Y mientras estuvieron dormidos, vino el enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿Ah? El diablo. El diablo. Belcebú, Lucifer, Satanás, el cachudo. Ajá. ¿El qué? El pisuicas, gracias, amado. ¿Qué más hay? No sé. ¿El qué? Saborío. Esa no me la sabía. Bueno, oiga esto. Oiga esto. Mientras ellos se durmieron, vino el diablo y sembró su semilla. Ahora, su semilla no es, según lo que el Señor dice, su semilla no es un árbol feo, horrible, que va a traer una fruta podrida, hedionda, amarga. No, su semilla produce gente. ¿Hay alguien ahí? Amén. Oiga, luego que el sembrador Jesucristo hizo su trabajo, los hombres se acostaron a descansar y se quedaron dormidos. Por favor, recordemos esto como una verdad espiritual muy lamentable. Acá encontramos tanto la labor del sembrador como la debilidad mostrada por los hombres que fueron encomendados y que debe ser corregida. Necesito agregar algo muy valioso a la anterior verdad espiritual. Solo el Espíritu Santo tiene el poder de sembrar la semilla de la palabra en alguien. Nuestro sencillo y concreto trabajo es hacer visible esa semilla y cuidar del campo que la recibió. ¿Hay alguien ahí? Amén. A ver, vuelvo a lo mismo porque lo subrayé al principio. Nuestro trabajo no es convertir a la gente, porque no podemos. Amén. Nuestro trabajo es hacer visible la semilla. ¿Cómo? Predicando, hablándole a alguien de Dios, diciéndole que lo busque, diciéndole que Dios le ama, diciéndole que Dios quiere transformar su vida. Yo estoy haciendo visible esa semilla. Sin embargo, eso no quiere decir que esa persona se deje sembrar. Solamente que en un momento determinado, por el Espíritu Santo, el sembrador que salió a sembrar esparció la semilla, y en el nombre de Jesús esa semilla que yo hice visible puede caer en algún momento determinado en esa cuarta tierra de oyentes que producen fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿Cuál es mi trabajo? Su trabajo, mi trabajo y su trabajo es: número uno, hacer visible esta semilla. Número dos, cuidar del campo que quedó sembrado. Aleluya. Amén. Como podemos observar, esta parábola es complementaria a la del sembrador. La diferencia es que en aquella podemos ver totalmente la obra del que sembró, mientras que en esta la obra de quienes quedan a cargo de lo sembrado. Amados y amadas, esto es importantísimo. No solo somos predicadores, maestros, ministros, jefes de casa, padres, madres o discípulos a quien se les delegó autoridad. Somos cuidadores del calón esperma que Dios depositó en otros y en mí. Vuélvase a la persona que está a su lado y dígale: eres cuidador del calón esperma que Dios puso en otros y en ti. Dígaselo. Vamos, dígaselo. Amén. Amén. Ay, gracias.
gracias a Dios por los hijos y las hijas. Sí, eres el cuidador y la cuidadora del calón esperma que Dios puso en ellos. Amén. Yo soy el jefe de casa y aquí todo el mundo me respeta. Eres el cuidador de la semilla que Dios sembró. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Papi, ¿por qué usted no me deja ir? Porque yo soy el cuidador de la semilla que Dios sembró en ti. ¿Hay alguien ahí? Mami, pero ¿por qué usted? Todas las demás mamás sí. Sí, es que las demás mamás no tienen mucho que cuidar. Es cizaña. Sí, yo sé que esto suena muy duro, sobre todo en un mundo donde se nos habla de tolerancia y un montón de cosas, pero si usted lo nota, en este mensaje de Jesucristo no hay nada de tolerancia. ¿Cómo hago yo para explicarle a alguien que existe el trigo y la cizaña? Dígame, ¿dónde cabe la tolerancia ahí? Mira, y en el medio y en las orillas hemos sembrado otra semillita que ahí va, o sea, de algo va a servir. Nada, trigo, cizaña, punto. Por eso los que tenemos al Señor y tenemos familia que aún no conoce al Señor, tenemos que esforzarnos por hacer visible esta palabra, esta semilla. Porque si la hacemos visible, puede ser que en un momento determinado ese corazón quede sembrado de trigo. Amén. La intolerancia no la tiene Dios. El fallo no está en Dios, está en los que se duermen. Pero ¿cómo Dios va a hacer eso? Que va a agarrar a unos y simplemente los va a mandar a quemar. Es que el problema no está en Dios. Dios dejó las pautas para que las personas pudieran acercarse a Él. El fallo está en la iglesia, el fallo está en nosotros que no hemos cuidado el campo y no hemos cuidado nuestro propio campo. Dios no es el culpable. Seguimos. Nombre de Jesús. Amén. Oiga esto. Ahí le pongo, ya no soy discípulo. Ya no soy discípulo. Perdón, estoy mal ahí. Era, yo soy discípulo. Disculpe, ponga ahí, yo soy discípulo. Ya no estoy para que me cuiden. Ahora alguien está bajo mi responsabilidad. Es una vida que requiere de que yo no me duerma. Ahora eres discípulo. Ya no estás para que te cuiden, porque ahora tienes otras semillas que cuidar. Ya no eres alguien para ser cuidado. Ahora estás en calidad de discípulo porque tienes a alguien a quien cuidar. Igual. Ya casi igual. Iba a decir un número, no. Igual. Amén. Oye, ya no estás en ese rango de andar detrás tuyo. En el momento en que Dios te entregó a alguien a tu cuidado, pasaste a calidad de discípulo y ahora es tu responsabilidad no dormirte, porque aunque lo creas o no lo creas, hay un enemigo feroz, hay un enemigo terrible que no descansa. Mientras tú y yo dormimos, él sigue planeando y haciendo, y eso es lo grande de nuestro Dios, que mientras usted y yo dormimos y descansamos, él no se duerme ni vela. Más bien él vela sobre nosotros, gloria a Dios, amén. Pero escucha esto, tú y yo no nos podemos dormir en ese sentido espiritual, porque si tú y yo nos dormimos, no nos damos cuenta de en qué momento el enemigo entró y sembró ese campito que me tocaba a mí cuidar de cizaña. ¿Hay alguien ahí?
Avanzo. Y vino el enemigo y sembró cizaña. Aquellos hombres sintieron que el trabajo estaba terminado y que era justo sentarse a descansar, pero se quedaron dormidos. Sucedió entonces que llegando el enemigo esparció una mala semilla. Por esto anterior le entrego una verdad espiritual más. Muchas veces hemos llegado a momentos en nuestra vida que creemos que algo es prueba superada, sentimos que ya el pecado no logrará entrar en la fortaleza de nuestra vida espiritual, ya nuestra familia está toda con nosotros congregándose y no va a pasar nada malo con ellos. Ahora que tengo un buen trabajo no tengo que preocuparme de nada más, etcétera, etcétera. Y entonces bajamos la guardia. Ya no siento tanta carga por clamar, interceder, buscar la palabra, adorar, servirle a Dios, congregarme, etcétera, 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 etcétera. Y yo pienso que todo está seguro, pero hay un problema. Tu enemigo y mi enemigo no duerme. ¿Hay alguien ahí? Amado, te toca hacer guardias nocturnas. Te puedes echar un sueñito. Porque si se echa un sueñito y pasa algo, lo menos que puede pasar es que lo llamen y lo despidan. Lo más que puede pasar es que su propia vida corre riesgo. No vaya a ser usted las de un guarda que conocimos mi esposa y yo. Era el que cuidaba el guarda de la entrada principal del edificio y se quedó dormido. Y le dieron aviso al jefe y llegó el jefe y se le paró enfrente, esperando a ver en qué momento reaccionaba y se despertaba así el hombre. Y seguro el tipo, ¿verdad? Dormido, sintió la presencia, pero no de Dios, sino ahí no fue el Espíritu Santo el que le avisó, sino seguro sus antenitas de vinil. O sea, sintieron la presencia del enemigo. Y entonces el hombre llega y se empieza a despertar y abre un ojo y ve los zapatos del jefe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Sí, jefe! Porque a ese el jefe se le paró enfrente. Nuestro enemigo sabe que cabeceamos y nos dormimos, y él no se va a parar a ver si reaccionas o no. Entra en carrera. Es la oportunidad de sembrar tu campo de trigo con cizaña. Aleluya. ¿Hay alguien ahí? Proverbios capítulo 6 versos 10 y 11 dice: un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Qué rico. Gracias, Señor. 31 días de adoración y oración. Ay, ya no me acordaba cómo era estar un jueves en la casa. Gracias, Dios. Ay, después de esta trabajadota de un mes completo clamando a Dios por Costa Rica, ya todo está cubierto. Cada esquina, cada rincón, el techo, el piso, el subsuelo. En Los Ángeles tienen esto abarrotado. Ya para qué orar más. Ay, gracias, Señor, ya mi familia toda va conmigo a la iglesia. Gracias, Jesús, cuánto me costó. Ay, ahora solo voy a dar gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Dios. Cuando tu campo esté sembrado de trigo, entiende que ese es el tiempo más peligroso, porque el diablo sabe que de la semilla que se sembró en el campo surgirán los hijos de Dios. Él necesita, sea como sea, sembrar cizaña allí. El momento más peligroso no es cuando ya limpiaste el campo. Gracias, Dios, ya estoy viviendo en santidad, te amo, Señor. Ese no es el momento más peligroso de tu vida. El diablo ahí no quiere ni meterse contigo, porque sabe que eres un Mike Tyson espiritual, y si se acerca le apeas los dientes. Aparte de eso, él no tiene problema con que tú vivas en santidad. Tiene problema con en el momento en que tu campo empiece a producir.
Así que él no se va a esperar no, se va a esperar a cuando viene Dios y dice, Jenier está viviendo para mí y me está buscando. Pa, una semillita, pa, otra semillita, pa, otra semillita. Ahí va un talento de tal cosa, ahí va un don de tal otra, ahí va esto, ahí va lo otro, ahí va aquí, ahí va allá. Ese es el momento, porque el diablo ahora necesita confundir su semilla con la que Dios sembró. Porque dice que cuando creció la hierba, oiga, y dio fruto. Un día de estos iba con Bris por la calle. Ve, amado, a mí usted llega y me dice que me da una dirección y me dice, al puro frente hay un árbol de mango. Mire, deme otra dirección. Yo puedo tener, yo veo una palmera y estoy viendo a ver si en la palmera están los mangos. No tanto así, no, pero yo no reconozco, yo no sé qué es un árbol de limón, un árbol de mango, un árbol de aguacate, un árbol de lo que sea. Para mí árbol es árbol. Cuando dé su fruto y esté maduro, regáleme. Mientras tanto no reconozco ninguno. Amén. Para mí los árboles son como los chinos. Todos son iguales, todos se parecen. No, dígame si no. Oiga, es una broma, perdone. Ustedes saben que a mí me gusta molestar mucho. Oiga esto. Pero llega Britney y me dice, uy, qué rico, un árbol de casa. Sí, ay, vamos. Y yo llego y la acerco y agarra aquella cosa durísima. Ahora, era guayaba, de guayaba. Ve que yo ni los reconozco. Guayaba acá, mientras esa cosa no se ponga madura, yo no sé qué es. O sea, ahora, ¿el árbol ya había dado fruto? Sí. ¿Se podían comer ya? No. Dice la Biblia que cuando dio fruto, no había madurado el fruto, pero ya estaba, ya se veía, ya la espiga tenía sus granitos de trigo verdes, cuando se dieron cuenta que había cizaña. ¿Usted sabe cuánto tiempo pasa en eso? Uy, me encanta tener su atención. Debo decir algo que es necesario, entre profundo y fuerte, que entre profundo y fuerte en nuestros corazones y nos haga meditar. Muchos ministros y creyentes de hoy hace tiempos eran personas buscadoras de la presencia de Dios, y eso les dio cierta reputación de lo que hoy siguen gozando. Pero hace tiempos que descuidaron la simiente que fue sembrada en sus corazones. Fueron semillas escogidas que otros cuidaron bien, mas hoy que deben cuidar a otros, hasta se duermen en la labor que les compete. Ya no tienen revelación de la palabra, ya no son llenos del Espíritu Santo, pero siguen pareciendo los mismos de ayer. El chisme, la apatía a congregarme, la falta de tiempo para orar, el sueño a leer la escritura, no darle a Dios lo que le corresponde de mis finanzas, una pequeña rebeldía o desobediencia, etcétera, son indicios de que estoy perdiendo mi capacidad de ser trigo. Sí, a mí también me está entrando fuerte. Tremendo predicador, predicadora. No se trata de eso. Se trata de si todavía tenemos trigo en el campo. Tremendos adoradores. No se trata de eso. Se trata de si todavía hay trigo en mi campo. Uy, tremenda gente servidora de Dios. No se trata de eso. Se trata de si todavía tengo trigo fresco sembrado en mi campo, o ya estoy dándole a la gente de un trigo que me sobró de cosechas pasadas. Y mire la imagen que me encontré. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, dijo el Señor. Vea qué bonitos ahí los dos con su buen traje. Cualquiera de los dos parece predicador, pastor, ministro. Solo que si usted nota la imagen, uno sí es trigo, el otro no. La cizaña tiene apariencia de semilla buena hasta que crece y da su fruto. Debemos de revisar nuestras vidas y discernir si luego de que fuimos impactados por la mejor semilla que existe, estamos teniendo indicios en nuestra vida de cizaña que no es grano, que es grano falso.
Hagamos una comparación para que usted tenga una idea de lo que Jesús estaba hablando. Primero, déjeme decirle que en los tiempos de Jesucristo era condenado con prisión que alguien sembrara cizaña en un campo. Eso era una forma de venganza. Yo no me llevaba bien con John había hecho algo que me molestaba, y cuando John sembraba su trigo, yo, que era el enemigo, pasaba y le sembraba cizaña para que John dijera: uy, esta cosecha me va a ir bien, y al final se le echara a perder toda, porque lo que cosechaba en mucha parte era más cizaña que trigo. Escuche. Entonces, oiga esto, el trigo alcanza 1.2 metros de altura, la cizaña solo alcanza 1 metro. El fruto del trigo es dorado al madurar, el de la cizaña es venenoso. El trigo es útil para hacer alimentos, la cizaña no tiene ninguna utilidad. Entonces, en alegoría espiritual se lo apunté para que nos quede. Número 1, la cizaña jamás alcanzará la altura del trigo. Amén. Mire, pero vea qué tremendo muchacho, qué tremenda muchacha, se despunta para ser una tremenda persona en el Señor. Solo hay un problema, que si en el proceso de que la semilla fue sembrada, el diablo logró sembrar cizaña, cuando empiecen a madurar esas espigas, el trigo que será por encima, porque la cizaña nunca logrará tener la altura espiritual que el trigo tiene. ¿Ven la importancia de cuidar nuestro campo? Vuélvase a la persona que está a su lado y dígale: en sentido espiritual, no te quedes enano. Por eso lo dije, en sentido espiritual. 2, su fruto será venenoso, mas el del trigo es dorado, divino. Oiga, cuando usted agarra el trigo y el trigo ya maduró, su semilla pasa de verde a dorada. El de la cizaña es un fruto venenoso. Vea la diferencia. El fruto de quien cuidó su campo y siguió siendo trigo es una semilla dorada, divina, tiene el color del cielo. La otra, venenosa. La cizaña no tiene utilidad alguna, mientras que el trigo es muy útil. Escucha esto: Señor, pero ¿por qué yo no logro servirte? Porque la cizaña no tiene ninguna utilidad. Señor, pero ¿por qué yo no estoy logrando? Porque la cizaña no tiene ninguna utilidad. Si permitiste que tu campo se sembrara de cizaña, necesitas, en el nombre de Jesús, ir al sembrador, porque el sembrador sí tiene el remedio para que tu campo se siembre de trigo, porque el trigo tiene miles de utilidades, la cizaña ninguna. 4, la cizaña crecerá junto al trigo hasta que llegue el tiempo de la siega. Esto a usted y a mí tiene que pararnos el pelo, ponernos la piel de gallinita. Amén. ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo hago yo, Señor, para saber? Mire, tengo que buscar de Dios. Tengo que buscar de Dios. No puedo descuidarme en mi búsqueda de Dios, porque cuando yo busco a Dios y estoy cerca de Él, Él está depositando su simiente en mí. El Espíritu Santo sigue vertiéndose en mi vida, sigue llenándome una y otra y otra y otra vez. Y mientras yo esté siendo lleno del Espíritu Santo, yo voy a poder, escuche esto, tener mi campo sembrado de trigo. Y cuando venga el día en que el Señor separe el trigo de la cizaña, yo quiero estar de ese lado, no de este otro. Voy a servirle mucho a Dios. Esa no es la receta, porque el Señor dice que en aquel día le dirán: Señor, en tu nombre hicimos. Y Dios les dirá: pero es que hay un problema, ustedes no son trigo, no les conozco. Ustedes no salieron de mi campo, ustedes no tienen mi semilla. Ustedes son trigo, ustedes no son trigo útil para muchas cosas.
Su semilla es venenosa, no la puedo dejar entrar aquí. Solo puedo pedirle a los ángeles que los amarren en un solo ramillete y les prendan fuego. 5. Oiga esto. Ella es semilla del enemigo, mientras que el trigo es semilla divina. Ella está para hacer caer a otros, pero el trigo levanta y bendice. Oiga, mire lo que dijo el Señor: no los quiten, porque si los quitan se traen el trigo al piso. Déjenlos que crezcan juntos. O sea, la cizaña tiene una capacidad. La cizaña bota el trigo. Hermanita, Dios la bendiga. Yo soy un hombre bien de Dios, aleluya. De vez en cuando predico en la iglesia, santo. He orado por enfermos que se han sanado. Y si usted me diera la oportunidad de discipularla personalmente, el primer discipulado será mañana a las 9 de la noche. Ñaca, 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 ñaca. El trigo levanta y bendice. La cizaña está ahí para botar al trigo. Por eso el Señor Jesús dijo: déjeme atarle cabos. Por eso el Señor dijo: ay de aquel que bote a uno de estos mis pequeños. ¿A quién se lo dijo? A la cizaña. ¡Qué silencio! Sigo, ya voy terminando. Uy, me queda un minuto, ya voy terminando. Por favor, déjeme darle una verdad espiritual más. ¿Cuántos bellos ministerios, cuántos discípulos hermosos en Dios, cuántas familias maravillosas, justo cuando estaban listos para ver el fruto de años de espera, de trabajo, entrega y devoción por Dios, a la hora de dar su fruto esperado, no recibieron lo prometido o esperado porque la semilla era falsa? Justo cuando estaban listos para recibir lo prometido, cuando habías superado las peores pruebas de tu vida y estabas listo para cosechar victorias, justo cuando estabas para ser promovido, una actitud negativa, un pequeño desliz, un pecado oculto que salió a la luz, etcétera, brotó y contaminó todo lo que habías luchado. Esta parábola explica muy gráficamente el final terrible de la cizaña. Dice que será separada del trigo para ser quemada. La exhortación que Dios nos hace es a no descuidar la buena semilla sembrada en nosotros y en otros. No debemos acostarnos pensando que ya pasó lo más difícil y que ahora es tiempo de descansar y dormir hasta que el día de recoger lo sembrado. Nuestro enemigo vendrá mientras estemos confiados y lo contaminará todo. Amén. Déjeme darle 3 citas bíblicas importantes sobre lo que sucederá con la cizaña y lo que sucederá con el trigo. Segunda de Tesalonicenses 1:6-9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Quién aquí ha sido atribulado por impíos? ¿Quién ha sido maltratado o maltratada por impíos? Dice Pablo: es justo que se le pague, oiga esto, que se le pague con tribulación a quienes te han atribulado. Está bonito, ¿eh? Cuando llegue el día aquel y usted trigo, pase viendo a la cizaña y la cizaña se te quede viendo. Por eso la Biblia dice: mía es la venganza, dice el Señor. Oiga esto: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros.
Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Nadie quiere estar en esa lista. Mateo 7, 17 al 20. Así todo buen árbol, todo calón esperma da buen fruto, o más calón esperma, pero el árbol malo, esa expresión en el griego era cizañón, estañón. Oiga, pero no puede el buen árbol, perdón, ya me perdí. Ok, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nadie quiere estar en esa lista. ¿Hay alguien aquí? Campos de trigo, ¿hay alguien aquí? No dejes que tu campo o el campo de los que están a tu cuidado sea sembrado de cizaña. No corras con el peligro de no dar el fruto que se espera al fin de los tiempos. No corramos con ese peligro. Yo no sé usted, yo quiero irme al cielo. Yo quiero pasar mi eternidad con Dios. Eso lo dijo el Señor Jesús. Hebreos capítulo 10, 36 dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Primera de Pedro 1:7, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yo quiero estar en esta lista. Amén. Conclusión. Oiga esto. El hecho no podemos solo dejarlo livianamente en que el trigo son los cristianos y la cizaña los inconversos. Pues podemos caer en el hecho de ir a una iglesia para tener la sensación de que estamos en el camino correcto. Pero solo si realmente vivimos una vida con frutos dignos de arrepentimiento, creyendo y aceptando al Señor Jesús como el amo absoluto de nuestra vida y soportando las pruebas propias de ser trigo, podremos decir al final que hemos culminado la tarea que nos ha encomendado Dios en la tierra. Por lo tanto, la vida cristiana no es para jugar de iglesia 1 o 2 días a la semana, ni para estar entretenidos con shows en las tarimas o programas que moralizan y entretienen pero que no cambian a nadie. Vivir para Dios con la ayuda de su Espíritu Santo es ser abnegados a lo que el mundo te dice que debes tener o que a lo que el mundo te dice que debes de tener para ser feliz y exitoso. Les veo con una carilla así de gracias, pastor, por la palabra. No, mire, yo también estoy cuidando mi campito. Pablo dijo: no sea que habiendo sido yo heraldo para muchos, luego yo mismo venga a ser eliminado. Aquí ninguno de los que estamos está eximido, eximida de cuidar su campo y el de otros a quien se le puso al cuido. ¿Hay alguien ahí?